Bienvenidos a un episodio más de Texans. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien apasionante, bien fascinante y que me emocionó mucho porque en el video anterior ustedes fueron testigos de cómo fabriqué este hormiguero. Les conté de la fabricación de este hormiguero para mis Camponotus Discolor y les dije que había empezado la mudanza y que más adelante les mostraría en un video lo que resultó de esa mudanza, pero no me aguanté las ganas y quise prácticamente ese mismo día empezar la hechura de este video, porque la mudanza arrancó muy bien, arrancó muy acelerado y quise recopilar una serie de factores que a mí personalmente me han ayudado. Vamos a hablar de 5 factores que son claves a la hora de hacer mudanzas. Quiero de paso agradecer a todos por los comentarios en el video anterior. Aprecio mucho el cariño, los comentarios me animan mucho. Realmente muchas gracias. No solo a los que comentaron en el video, sino a los que me han escrito por WhatsApp, por Telegram, incluso por el Facebook. Muchas gracias a todos y espero hoy compartir con ustedes, como siempre, mi experiencia personal sumada a la de otro creador. En este caso, la compañera Luna Marisol del Club Macrohormigas de Colombia. Experiencias relacionadas con la mudanza y cómo esos 5 factores me han ayudado a mí personalmente y seguramente les van a ayudar a ustedes. Quizás algunos de ellos ustedes ya los conozcan, los han aplicado, quizás otros no. Lo importante es que la suma de esos factores, mientras más los utilicemos, quizás mejor éxito vamos a tener en las mudanzas, porque las mudanzas para muchos han sido un reto, para otros quizás una pesadilla, o para otros incluso algo agradable. Entonces vamos a ver qué nos puede ayudar. Empecemos hablando, y a lo largo que vamos desarrollando este video voy a ir colocando clips quizás en la mitad de la pantalla para que ustedes puedan observar de lo que estamos hablando. El primer factor del que vamos a hablar es el factor espacio. ¿Por qué el espacio? Bueno, muchos, quizás yo mismo también pasé por ahí cuando estábamos empezando en este hobby. Teníamos 5 o 10 obreras y ya estábamos desesperados por meterlas a un hormiguero. Y yo les quiero decir con toda sinceridad, con toda franqueza desde mi experiencia y la de muchos otros, casi que a manera de súplica, por favor, no se apresuren a mudar a sus colonias. A veces sucede que tengo 5 o 10 obreras y ya estoy desesperado en qué hormiguero las puedo meter. ¿Será que las puedo mudar? ¿Será que no? ¿Cuánto espero? Y hay como un afán, una prisa, y no es necesario. No es necesario. Por eso hablo del espacio como un primer factor. Observen estos clips que voy a colocar aquí a este lado y ustedes van a notar, y ya en otros videos míos han notado, que yo suelo dejar que la colonia tenga muchas hormigas dentro del tubo de ensayo. Es decir, que su espacio esté estrecho. Cuando ellas se sienten estrechas, cuando ellas sienten que ya no tienen suficiente espacio, más rápido se van a mudar, de una manera más fluida, porque ya se les convierte en una necesidad. No una necesidad mía como criador, sino una necesidad de ellas. Porque aquí viene un punto importante. A veces nos apresuramos a mudar porque ya las queremos ver en un hormiguero. Y estamos pensando en cómo me siento yo con relación a la colonia y no cómo la colonia se siente con relación a sus mismas necesidades o sus mismas comodidades. Y voy a utilizar algo que suelo hacer siempre y es este pequeño dispositivo. Me gusta conectar el tubo cuando hay unas 15, 20 obreras y que ya siento que se me complica un poquito alimentarlas, porque ese quizás es el temor que muchos tenemos. Nos apresuramos a mudar porque se nos hace complejo poderlas alimentar sin que se nos escape alguna. A mí personalmente eso me estresa un poquito. Entonces, esto no me lo inventé yo, ya se lo había visto yo a otros criadores. Es muy práctico, un pequeño recipiente, conectamos una manguera y unimos un tubo. Eso nos va a permitir, como vieron ustedes en los clips anteriores, que haya una muy buena cantidad de hormigas y que ellas tengan un mini forrajeo. Puedo alimentarlas con una
tapita, obviamente, pero puedo alimentarlas y puedo permitir que se llene ese tubo bastante, para luego ahí sí hacer una mudanza definitiva a un hormiguero más grande. Incluso esa cuestión del espacio yo la conectaría con el segundo factor. El segundo factor que debemos tener en cuenta son las feromonas. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tienen que ver las feromonas con una mudanza? Tienen mucho que ver, porque es muy distinto. Permítanme un momento. Aquí tengo conmigo un par de... otro tubo. A esta configuración me falta colocarle otra manguera para poder conectar el otro tubo para las mudanzas. Me gusta tener una manguera, la tapo con algodón y cuando necesito hacer una mudanza de tubo a tubo, simplemente conecto aquí el otro tubo. Y eso me permite que siga habiendo una zona reconocida para ellas con feromonas. Entonces ellas van a tener su tubo viejo, un área comodín, vamos a llamarla, en donde hay feromonas y van a poder empezar a tener acceso al nuevo tubo, pero todavía manteniendo esa mini área de forrajeo como un área común. ¿Cómo aplico esto de las feromonas ya cuando es una mudanza mayor, de aquí a un hormiguero más grande? Bueno, cuando ya tengo un solo tubo, porque finalmente el tubo que no sirve lo desconecto, tapo con algodón, entonces ahora ellas quedan nuevamente así. Nuevo tubo, ya hay muchísimas, vamos a suponer. Entonces ahora meto esto completo, lo destapo, quito el algodón de acá y lo meto a un área de forrajeo grande como las que yo suelo utilizar y dejo esto adentro y que ellas ya se muevan cuando quieran. Destapo esto, quito la cubierta oscura de acá y roja y ya ellas quedan con un área que sigue siendo común para ellas y que les permite moverse a su placer, a su gusto. Cuando hago una mudanza más grande, suelo dejar mis áreas de forrajeo grandes con dos conexiones. Una con el hormiguero que estoy usando y otra para una futura mudanza. Para que se pasen de hormiguero a hormiguero, pasando por el área de forrajeo. Siendo ese un área común donde hay feromonas y donde les va a ser más atractivo, más confiable, por decirlo de alguna manera. Lo mismo manejamos acá en este pequeño espacio. Y pasamos entonces al tercer factor. Ya hemos hablado del espacio, esperar a que estén muy ajustadas, muy apretadas dentro de su hormiguero o dentro de su tubo de ensayo. De hecho, la mudanza de ellas yo la hice y observen este clip, así estaba el hormiguero de ellas. Estaban realmente full dentro de ese hormiguero. Eso favoreció que se mudaran más rápido. Entonces ese es el primer punto, espacio. El segundo, feromonas. Tener en cuenta las feromonas, darles una transición agradable donde ellas tengan un área que reconozcan. Yo no recomiendo cambiar todo. Mudarlas de hormiguero, de área de forrajeo todo el tiempo, no. Va a ser muy caótico y va a ser mucho más lento para ellas. Tercer factor, la luz solar indirecta. Ustedes recuerdan cuando yo hice la mudanza de las Crematogaster al nuevo hormiguero de madera, que yo les mostré a ustedes incluso en ese video este pequeño clip que está acá. En este clip observamos que yo dejé frente a la ventana, que la tengo aquí enfrente, y les permití luz indirecta. Ese es el tercer factor, luz solar indirecta. Repito, indirecta. Por favor, no las coloquen al rayo del sol. Eso no solamente les va a causar un estrés enorme, sino que las va a incluso matar. Porque ellas no están adaptadas, en especial la cría, no está adaptada para soportar radiación UV directa. Entonces un poquito de luz indirecta luz de una ventana va a favorecer a la mudanza. Eso permite que ellas se sientan... Miren, en una mudanza la clave está en brindarles mayor comodidad en el nuevo hogar que en donde están.
Y eso lo podemos lograr mejorando las condiciones del nuevo nido y empeorando un poquito las del viejo nido, pero un poquito. No se trata de estresarlas, de torturarlas, de martirizarlas para que se muden, no. Se trata de cambiarles levemente. Mire, las hormigas tienen en sus antenas unos sensores que según estudios logran percibir variaciones muy mínimas, tanto de temperatura como de humedad. Y en su visión también son muy sensibles a la radiación UV. Entonces, con pequeñas variaciones podemos marcar una diferencia para que no sea tan estresante, pero para que las motive a moverse. Entonces van 3 puntos: espacio, feromonas, luz solar indirecta. Cuarto factor que es importantísimo a la hora de una mudanza, y es la humedad. Y a muchos les ha pasado que dicen, pero es que se les acabó el agua y no se mudan. Ahí siguen, han pasado semanas sin humedad. Sí, no estoy hablando que por sí sola la humedad sea un factor determinante para forzarlas o motivarlas a que se muden, pero es uno más de esos 5 factores. Si bien es cierto que nos ha pasado, se quedan sin humedad y nada que se mudan, cuando sumamos ese factor a otros, va a ayudar a que se muden con más facilidad. Mire, lo ideal sería entonces, si tenemos un hormiguero con sistema de humedad por seta, retirarle el tanque, retirarle el suministro de humedad a la seta, o dejar de humedecer la esponja si es un hormiguero por esponja o por capilaridad, dejar de suministrarle humedad. Eso hice yo también en esta mudanza. Apliqué varios de los factores. Realmente los apliqué todos, junto con el quinto del que vamos a hablar más adelante. Pero siempre tratar de aplicarlos en conjunto. Hubo algo que le pasó a esta compañera que tenemos bueno, la fundadora del Club Macrohormigas de Colombia. Ella compartió conmigo algunos clips que quiero mostrarles a continuación, en donde ella hizo una semimudanza, así la llamamos. Yo le di algunas sugerencias y entre los dos se nos ocurrió cómo hacer una mudanza sin que fuera tan invasiva, tan estresante para la colonia, porque era una colonia pequeña, pero ya tenía moho dentro de una de las cámaras, la cámara principal donde estaba la seta de humedad. Vamos a ver los clips a continuación y yo les voy contando más o menos lo que ella hizo y después lo repasamos con un ejemplo visual que tengo aquí. ¿Les parece? Observemos el clip. Entonces aquí notamos el área afectada por el moho junto a la seta. Y lo que ella hace es que en el área de forrajeo coloca un tubo con humedad oscuro. Cuando ellas se reducen a esa área, tapa con algodón, retira los tornillos, limpia el área afectada y luego revierte el proceso. Quita la cubierta oscura del tubo y ellas retornan a su lugar, volviendo todo a la normalidad en cuestión de unos días. Entonces, básicamente lo que ella hizo fue, voy a ilustrarlo brevemente porque yo no tengo hormigueros de acrílico. Ustedes saben que todos mis hormigueros los he hecho yo mismo. Pero muchos hormigueros de acrílico traen el área de forrajeo incorporada y a veces esa área de forrajeo, el piso del área de forrajeo termina siendo la misma placa de acrílico que sería la tapa del hormiguero. Entonces ella puso un tubo oscuro, ellas salen, se quedan ahí, siguen teniendo el terreno común ahí, las feromonas del área de forrajeo. Ella tapa el acceso para el hormiguero y retira la tapa con esto unido. Retira la tapa, limpia abajo las cámaras, lo deja como nuevo y simplemente vuelve y pone aquí, atornilla, quita la oscuridad del tubo de ensayo y ella había quitado previamente la humedad de la seta. Ahora vuelve y le coloca humedad y ellas en cuestión de un par de días vuelven a retornar a su hormiguero. Entonces fue una semimudanza muy práctica si ustedes tienen un hormiguero acrílico o algo parecido y si la colonia no es tan grande. Y aquí viene el quinto y último factor. Y en ese factor voy a mostrarles mi experiencia con esta colonia. Y es la temperatura. Ustedes ya han oído de mi parte lo mucho que yo
valoro el manejo, el correcto manejo de la temperatura, no cocinarlas, no ponerlas a hervir, pero sí utilizar sabiamente la temperatura a nuestro favor, no solo para el bienestar de la colonia, como vimos en el video que hice sobre la manta térmica, que les dejaré al final en un comentario destacado y también en una lista de reproducción, sino que también el uso de la temperatura a la hora de la mudanza. Y quiero hacer con ustedes algo especial. Yo, desde que hice esta mudanza, no he destapado este hormiguero. Sé que ya están ahí porque no están en el viejo, obviamente, pero vamos a destaparlo y vamos a ver juntos por qué hablo yo que la temperatura es tan eficaz. Lo he usado en otras mudanzas, la temperatura, para la mudanza de mis odontomachus y para mudanzas de tubo a tubo también. Y ahora vamos a verlo en este hormiguero grande. ¿Qué les parece si hacemos algo diferente en este video? Vamos a hacer algo así como una video selfie. Voy a cambiar la cámara, voy a usarla como una selfie y juntos vamos a acercarnos acá y a destapar casi como si fuera en vivo. Es la primera vez que yo lo voy a hacer, de una vez para el video, a ver cómo están las hormigas. Denme un segundo, cambio de cámara y volvemos, ¿vale? Ok, aquí estoy de vuelta. Yo no suelo grabar así con la cámara selfie del teléfono, pero vamos a hacerlo. Aquí tenemos el hormiguero. Permítanme, pongo una luz menos romántica. Ok, ahora sí. Así se ve mejor. Bien. Entonces, noten por favor cómo está el cable térmico. En este sentido, más o menos hacia la mitad del... Permítanme un segundo. Ok, ahí. Está en este sentido. Ok. Cable térmico. Claro, este es corcho. Tiene 1/8 en pulgadas, 3 milímetros de espesor, lo cual hace que no se caliente tanto el acrílico. Recuerden, la idea no es cocinarla, sino darles una pequeña variación de temperatura. Noten cómo está el cable térmico. Vamos a retirar esto que lo puse ahí para que le diera un poquito de peso al cable. Ok, esa es la forma. Y ahora vamos a estar atentos a cómo está acomodada espérenme un segundo, ahí. Ok, cómo están acomodadas ellas. Noten ustedes. Ok, ahí estamos. Noten la disposición de toda la cría. Justamente en el mismo sentido que está el cable. Ahí están ellas. Fantástico, ¿cierto? Permítanme cambio de cámara, una pausa breve y ya regresamos. Ok, aquí estamos ya un poquito más de cerca con la cámara principal. Noten la cantidad de cría que había dentro del otro nido. En el otro nido estaban realmente amontonadas ya. Y aquí las vemos en torno a como a como estaba el cable. Y aquí tenemos a la amada reina Discolor, Camponotus Discolor. Miren la cantidad tan impresionante de hormigas que había en ese pequeño nido. Ya era justo hacerles una mudanza. Ellas están ocupando el área central, que es la primera cámara. Recuerden las dos compuertas, aquí están. Cuando crezca la colonia, pues abriremos primero esta, que es más pequeña, luego aquella. Pero ahí las pueden observar ustedes cómo estaban y cómo funcionó bien la temperatura. Volvemos nuevamente a nuestra afirmación original. Es realmente efectiva la temperatura a la hora de una mudanza. Como ya dijimos, se trata de brindarles un poco más de comodidad, no torturarlas en el antiguo hormiguero. Ahora, pueda que ustedes digan, bueno, yo vivo en una zona que todo el tiempo es caliente. ¿Cómo les voy a dar más temperatura? Bueno, ahí en un caso de esos haríamos al revés.
el antiguo hormiguero o el antiguo tubo de ensayo, le podemos poner, agarramos quizás algunos hielos, 4 o 5 hielos, metemos en una bolsita plástica, los envolvemos en un paño para que no sea un frío tan intenso, y ese frío se lo aplicamos al tubo viejo o al hormiguero viejo. Bajamos un poquito la temperatura. Recuerden, repito, quiero hacer mucho énfasis en eso. Se trata de pequeñas variaciones, no extremas, para no hacerle daño a la colonia, sino afectar levemente sus condiciones con los 5 factores. Repasémoslos: espacio, el manejo de las feromonas, luz solar indirecta, humedad y la temperatura, que como vimos es muy poderosa, es una herramienta muy poderosa, pero utilicemos bien. Si logramos que converjan 4 o 5 de estos factores al tiempo, vamos a asegurarnos de que la mudanza sea en cuestión de algunos días. Siempre habrán excepciones, quizás porque es una especie un poco más compleja o una reina con unas obreras más tercas, en fin. Estoy hablando que en general nos va a ayudar mucho. Cuéntenme sus experiencias, cómo les va aplicando esto. Lo que queremos es no estresarlas, tampoco estresarnos nosotros, sino que todo sea de la manera más favorable posible. Les dejo finalmente en mi profundo agradecimiento. No olviden suscribirse si lo desean, comentar, darle like. Ya saben, eso me motiva, que apoyen el canal. Lo han hecho de una manera increíble y me siento muy agradecido. Les dejo entonces, si desean, suscribirse, por favor. Y les voy a dejar por acá una lista de reproducción donde ustedes podrán observar parte de la información que hemos tocado previamente con relación a la temperatura. Sigan adelante en la crianza de sus hormigas. Feliz crianza de hormigas. Muchas gracias y chao.